Muchas bendiciones, buenas noches, bienvenidas a una noche más entre amigas en Mujeres de Fortaleza, en este grupo de Fortaleza para Mujeres. Esta es su amiga y hermana Janet Patricia y en esta hora vamos a estar compartiendo con ustedes una palabra, un tiempo donde vamos a estar hablando cosas que Dios ha estado hablando a mi corazón, a mi vida y que deseo compartirla con cada uno de ustedes. Y también vamos a estar juntas orando, adorando el nombre de nuestro Dios. Así que agradecida al Señor de un lunes más poder conectarme con cada uno de ustedes y poder compartir lo que Dios a diario me habla y comparte conmigo a través de su palabra, porque definitivamente si algo tenemos que hablar, no podemos hablar de nosotros mismos, tenemos que hablar de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios cumple un propósito en nuestras vidas, nos edifica, nos habla, nos nutre, nos alimenta, nos fortalece y es la que nos inspira y nos mantiene ahí constantemente alimentándonos y nutriéndonos y ayudando y sosteniendo nuestra fe. Así que vamos a compartir esta noche una hermosa palabra que está en Hebreos 11. Pero antes que nada queremos comenzar este tiempo orando y dedicándole todo al nombre y a la gloria de nuestro Dios, de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que Señor, gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de en este día poder conectarnos, de poder compartir tu palabra, oh Dios, con mis amigas aquí en este grupo de Fortaleza para Mujeres. Oh Señor, y gracias porque tú todos los días nos hablas, todos los días, Señor, tu palabra nos vivifica, nos alimenta, nos inspira, nos da fuerza, nos alimenta, nos sustenta. Señor, tu palabra es tan hermosa, es rica, es deseable para nosotros, oh Dios, y gracias porque si estamos en el día de hoy, Señor, aquí en pie y creyendo en ti, Señor, ha sido por causa de tu palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que gracias, Señor, por tu palabra, gracias, Dios, por la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es mi oración, Dios, que cada una de estas personas, estas mujeres que van a estar conectadas en este tiempo, que van a estar viendo este live eventualmente, sean edificadas, Señor, con esta palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias a ti, Señor. Amén y amén. Así que damos gracias al Señor por esta bendición, esta oportunidad de conectarnos y quiero compartir esta palabra en el día de hoy. Hoy renuncio. Sí, hoy renuncio. Y ustedes estarán preguntando qué es eso de que hoy renuncio. Y esta palabra vino en esta semana, estaba leyendo Hebreos, el libro de Hebreos, y mientras estaba leyendo Hebreos 11, fue como que sentí como que Dios me confrontó y me habló algo que usualmente no es lo que escuchamos hablar de Hebreos 11. Sabemos que Hebreos 11 comienza hablando de lo que es la fe y dice, la fe es estar, estoy leyendo la Reina Valera contemporánea, disculpen, dice Hebreos 11, ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Gracias a ella, nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados. Por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Y comienza a dar una lista de todos esos hombres o antepasados, como dice en este texto cuando comienza, que dice que fueron reconocidos por su fe, pero fueron, ¿qué cosa? Dice, probados por la fe. Muchas veces cuando hablamos de fe, rápido decimos, no, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que tú no estás viendo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y comenzamos a decir muchas cosas de la fe que son muy ciertas, pero cuando me estaba leyendo esta palabra y este texto, de momento mientras estaba leyendo, yo comencé a ver la lista de todos estos hombres. Y de momento yo dije, Dios mío, a veces uno ve sus vidas, pero cuando tú entiendes un poco más sobre sus vidas y lo que ellos pasaron, las situaciones que ellos vivieron, las situaciones que ellos enfrentaron, tú puedes entender algo más de la fe, que fue lo que entendí yo, que es lo que quiero compartir contigo. Vemos que primero en la lista es Abel, y dice que Abel fue también tan considerado entre los hombres de fe. ¿Por qué? Porque él ofreció un sacrificio al Señor, creyendo en la fe de que Dios lo iba a recibir. Y dice la palabra del Señor que ese sacrificio
tuvo un costo. Y sí, tuvo un costo en términos de que él sacó lo mejor para el Señor, pero tuvo otro costo más. El vivir una vida rendida al Señor, de ofrecerle lo mejor al Señor, lo conllevó a un sacrificio mayor. Y vemos en la palabra del Señor que lamentablemente Caín tomó la vida de Abel por celos, por envidia, por causa de él haber entregado lo mejor para el Señor. Y mientras estaba leyendo esto, yo decía, Dios mío, tenemos que entender que vivir en fe conlleva un sacrificio, hay un costo envuelto. Vivir por la fe involucra morir a nosotros mismos. Involucra presentar nuestras vidas, como dice el Nuevo Testamento, como un sacrificio vivo, santo, agradable, delante de la presencia de Dios. Vemos luego este segundo personaje en la palabra, que es Enoc. Y dice que Enoc fue separado y dice que por ser amigo de Dios, fue tomado, fue sacado y fue llevado con Dios y no experimentó la muerte. Pero cuando vienes a ver, ¿qué puedes tú aprender de la vida de Enoc con referencia a la fe? La fe de Enoc tuvo un precio también. Fue separado de todo. Fue separado de su familia, fue separado de todo por vivir, ¿en dónde? En la misma presencia de Dios. Así que vivir por la fe involucra separarnos para Dios, conlleva separarnos en una amistad, en un compromiso, en una santidad, un compromiso con Dios, con su palabra y con su presencia. Así que vemos a Abel, vemos a Enoc. Pero luego entonces este capítulo nos habla de Noé y nos dice que Noé, por la fe y en obediencia, ¿qué hizo? Él construyó un arca y dice que en esa arca vino con su fe, él vino a condenar el mundo de esos días a través de su fe. Y dice que cuando toda la gente se burlaba, dice la palabra de Noé, a pesar de todo eso, Dios honró la fe de este hombre y él levantó esa arca, la terminó y cumplió lo que Dios había dicho que iba a acontecer, que vendría un gran diluvio. Y vemos que en Noé, vemos que esa fe involucró una obediencia, involucró recibir el señalamiento, la condenación y el rechazo de la gente que estaba alrededor de él en ese momento de su vida. Vemos también en la palabra el gran hombre de la fe que es Abraham. Aquí en Hebreos 11 dice que su fe lo involucró salir de su zona de comodidad. Dios lo sacó de su tierra, lo sacó de su parentela. Dice que la palabra que en un momento dado, ya cuando Dios le había hecho la promesa de un hijo y ya tenía el hijo, la promesa, y Dios le pidió ese hijo como sacrificio, que lo presentara en sacrificio delante del Señor y estuvo dispuesto a hacerlo. Pero vemos esta fe, ese deseo del corazón de Abraham de moverse, ¿a dónde? Hacia la voluntad de Dios. La fe de Abraham tuvo también un precio. Hubo un precio que pagar. Vemos en la palabra que se tuvo que mover a un lugar que no conocía. Se tuvo que mover de su zona cómoda, de su zona de confianza, de conocimiento, a un lugar, a una tierra extraña, a un lugar que él no conocía. Vemos que su fe involucró esperar en la promesa de Dios y involucró también, ¿qué cosa? Esperar con expectativa, con esa seguridad y esa certeza, como dice que es la fe, de que iba a recibir la promesa de Dios para su vida. Vemos que su fe involucró luego entonces entregar lo más que amaba. Luego que recibió ese hijo de la promesa, tuvo que estar dispuesto a entregar a su hijo y como un sacrificio, hasta que en ese momento Dios dijo, ya comprobé que eres fiel a mí, no tienes que hacerlo. Y Dios hizo provisión para un sacrificio y pudo ver la fidelidad de Dios que le preservó la vida de su hijo. Vemos también que esa fe involucró entregarse por completo. Y a veces uno le niega cosas al Señor y no nos damos cuenta de que cuando nosotros morimos a nosotros mismos, cuando nosotros morimos a ciertas cosas, realmente nos estamos disponiendo a recibir algo mejor de parte del Señor. Estamos dispuestos a recibir algo que realmente va a permanecer. Otro de los hombres de fe que este texto en Hebreos 11 nos habla es de Moisés. Dice que Moisés fue escondido
porque había un edicto de que todos los niños varones tenían que morir, tenían que ser lanzados al río. Y vemos que fue escondido, fue preservado por Dios. A pesar de haber sido salvado, dice que él negó llamarse ser hijo de Faraón. Y dice que por la fe él libertó ¿a quién? Al pueblo de Israel, de Egipto. Y cuando vemos a ver, nosotros por la fe somos llamados hijos de Dios. Por la fe hemos recibido la libertad, pero también hemos sido llamados por esa misma fe a dar ¿qué cosa? Libertad también a otros, a dar apertura de cárcel a otros en el nombre del Señor. Vemos a Rahab en este capítulo también. Dice que por la fe esta prostituta fue incluida en la genealogía de Jesús y por su valor y osadía, ese valor es osadía de esconder los espías en ese momento. Y vemos una mujer que estuvo dispuesta a tomar un riesgo por cuidar y preservar la vida de su familia. Vemos también en esta lista de estos hombres y mujeres de fe en Hebreos 11, vemos a David. Y nosotros de David podemos decir tantas cosas, pero una de las cosas que nosotros podemos destacar de David fue perseguido por sus enemigos. David fue un hombre que pasó tantas pruebas y tantas situaciones y tanta adversidad en su vida, pero pudo mantener su fe, pudo mantener su confianza en el Señor y tuvo una actitud de adoración y de agradecimiento en medio de la adversidad. Y a veces nosotros nos vivimos quejándonos de tantas cosas y no nos percatamos, no nos damos cuenta de que vivir por la fe conlleva a renunciar a la queja, conlleva a renunciar al lamento y conlleva a reconocer la grandeza de Dios a pesar del momento que estás viviendo. Vemos a Gedeón en este capítulo, dice que la palabra que Gedeón tuvo que enfrentar un llamado de Dios en un momento dado en que la situación era difícil en el pueblo de Israel. Él se sentía que él era de la tribu que no era de las más importantes, su familia también. Él decía, ¿quién soy yo para que Dios me coja a mí? Para yo levantarme en contra de estos enemigos y tomarlos en el nombre del Señor. Y Dios fue tratando con él. Y a veces nosotros vivimos así de esa misma forma, llenos de temor, llenos de dudas, llenos de inseguridad con nosotros mismos. Y no creemos en el llamado de Dios para nuestras vidas. Pero este hombre, por la fe, superó el temor. Por la fe, superó y pudo cambiar la forma de verse a él mismo. Y pudo aceptar la imagen de Dios para su vida. Y pudo cumplir la voluntad de Dios para su vida y para con el pueblo de Dios. Vemos también a Barak. Barak también fue otro hombre que se levantó con Débora en medio de la guerra y tomó a sus enemigos en el nombre del Señor. Vemos a Sansón. En la lista de estos hombres de fe, a pesar de sus errores, que fueron muchos, y lo vemos en la palabra, estuvo dispuesto a morir cumpliendo la voluntad de Dios para su vida. A pesar de los fracasos, a pesar de sus errores, a pesar de lo que había acontecido y había pasado, este hombre, por la fe, hizo la voluntad de Dios y tomó a los enemigos del Señor. Dice también la palabra, en esta lista nos tiene a Samuel, el profeta. Este hombre también se levantó en fe, en medio de una generación que dice la palabra, que en ese tiempo la palabra estaba escaseando, que estaba a punto de apagarse esa lámpara en medio del tabernáculo. Dice la palabra de Dios que Dios levantó a un Samuel, un hombre con una palabra profética en su boca que vino a marcar un tiempo especial en el pueblo de Dios. Y vemos todos estos hombres y yo decía, Señor, estos hombres tienen algo muy en común. Y estas mujeres, porque hay mujeres aquí en esta lista. Ellos estuvieron dispuestos a renunciar. Y yo decía, Señor, ¿a qué tú quieres que yo renuncie? Hoy renuncio por la fe. Y ese renunciar a nuestra voluntad por la voluntad de Dios. Muchas veces decimos que tenemos fe, que creemos, que estamos ahí seguros de la voluntad de Dios y estamos seguros de que esto es la voluntad de Dios para nuestras vidas, estamos seguros de la bondad de Dios, de la palabra de Dios, las promesas de Dios, las conocemos, las declaramos. Pero ¿cuán dispuestos estamos nosotros a que si decimos a que vivimos por fe, a morir a nuestra voluntad para que la voluntad de Dios
sea la que prevalezca en nuestras vidas y por la fe la alcancemos. Y por eso es que hoy dije, yo hoy renuncio porque yo no puedo decir que vive Cristo en mí si todavía mi voluntad es la que quiere prevalecer. Yo no puedo decir que yo creo, que tengo fe, que voy a hacer las cosas por mí misma si no estoy amparada en el hecho de rendir mi voluntad, rendir mis sueños, rendir todo lo que soy delante de la presencia de Dios. A veces decimos, yo vivo por fe. Pero cuando llegan los momentos, llegan las circunstancias, llegan los problemas, muchas veces ahí nos negamos a pasar por los momentos y decimos, ay no Señor, esto es muy fuerte, yo prefiero mejor seguir en mi voluntad, seguir en mi camino, seguir en las cosas como yo quiero o como yo creo que es mejor para mi vida, y no estamos dispuestos a ir más allá y a una entrega, a un deseo genuino de dar el todo por hacer la voluntad de Dios. Eso es fe. Vemos en esta palabra que le dicen los héroes de la fe, ellos vivieron negándose. Ellos vivieron negándose a ellos mismos porque ellos habían creído y escogieron a Dios. Ellos escogieron a Dios y creyeron que escogiendo a Dios era lo mejor para sus vidas, a pesar de que tuvieron que pasar tantas situaciones y tantos momentos. Y ustedes me dicen, sí, tantos momentos. Sí, pasaron momentos de dificultad, pasaron momentos de angustia, pasaron momentos graves. Dice en Hebreos 11:33 en adelante. Le voy a hacer una lista de las cosas que ellos estuvieron dispuestos a renunciar y a entregar para seguir la voluntad de Dios para sus vidas por la fe. Dice en Hebreos 11:33 que por la fe ellos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon la boca de los leones, sofocaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron poderosos en batallas y pusieron en fuga los ejércitos de los extranjeros. Cuando venimos a ver, ellos tuvieron una vida ¿de qué? De una actitud de conquista. Pero para poder moverse en esa conquista, para poder hacer justicia, para poder alcanzar esas promesas, tuvieron que salir de toda zona cómoda. Y muchas veces nosotros no queremos salir de nuestras áreas de comodidad porque nos dan seguridad. Y decimos, sí Señor, yo te creo, pero mientras yo esté aquí paradita o paradito, aquí no hay ningún tipo de problema, no hay ningún problema con eso, con hacer tu voluntad. Pero cuando a veces esta voluntad de Dios y seguirla por la fe conlleva movimiento, conlleva salir de tu área de comodidad. Yo creo que uno se estremece y uno dice, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Estos hombres fueron estremecidos de su comodidad, fueron sacados de su área de comodidad. David estaba muy tranquilo pastoreando ovejas. El profeta Samuel estaba muy tranquilo allí sirviendo como entre los sacerdotes. No tenía que meterse en esos líos que se metió como profeta. Vemos en la palabra de Dios que Moisés estaba muy tranquilo en el desierto, pastoreando ovejas. No tenía la necesidad de complicarse la vida liderando un pueblo para sacarlo de Egipto. Vemos en la palabra de Dios cómo Abraham tuvo que dejar su tierra, su parentela, tuvo que dejar todo por causa, moverse a una tierra que no conocía, para recibir una tierra que no sabía ni dónde quedaba. Salieron de su zona de comodidad. Si decimos, Señor, yo renuncio a mí mismo, estamos renunciando también a nuestra comodidad, a lo fácil, por irnos a lo difícil y aquello que es verdadero y que perdura realmente. Vemos en la palabra también en Hebreos, en el versículo 35, que ellos fueron torturados sin aceptarse rescatados. Dice ellos que recibieron pruebas de burlas, de azotes, cadenas, cárcel, fueron apedreados, fueron aserrados, fueron puestos a prueba y muchos fueron muertos a espada. Renunciar involucra morir. Involucra morir al que dirán. Involucra morir al orgullo. Involucra vivir una vida de humildad para caminar con fe y en obediencia al Señor. Estos hombres que dicen que son destacados por su fe, vemos que pasaron diversas pruebas, pasaron pruebas fuertes.
Tú y yo vamos a pasar pruebas fuertes por nuestra fe. Pero estamos dispuestos a renunciar a ese orgullo, a renunciar a nosotros mismos por ir en pos de la voluntad de Dios por la fe. Vemos también en la palabra que ellos tuvieron que andar de un lado para el otro. Los versos 37 y 38 dicen, anduvieron de un lado para otro, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Andaban errantes por los desiertos, por las montañas, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Vemos aquí que estos hombres por la fe tuvieron que renunciar a su comodidad y tuvieron que pagar un precio por ser diferentes y en cumplir la palabra de Dios para sus vidas. Muchas veces nos concentramos mucho en el evangelio, en que Dios te va a entregar la victoria, y sí, Dios te va a entregar la victoria, pero no estamos conscientes de que esta vida es prueba, victoria, prueba y victoria. Viene otra nueva prueba, viene otra victoria. Pero eso puede llegar a un momento dado que se puede tornar incómodo en nuestras vidas y podemos decir, Señor, ya yo no puedo más nada. Yo pensaba que tenía fe, pero mejor me quedo hasta aquí, de esta parte del camino. Y realmente vemos cómo Dios obró en medio de sus vidas, en medio de sus aflicciones, en medio de sus pruebas. Y en el día de hoy son un testimonio para nosotros de la bondad de Dios, del poder de Dios, de la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios, de un Dios que cumple promesas a pesar de las adversidades y los momentos difíciles. Tú no sabes de qué forma tu historia, las incomodidades que has pasado, los momentos de prueba, tú no sabes en qué forma lo que tú estás pasando en el día de hoy, la adversidad temporera de este tiempo, de estos días que estás viviendo, tú no sabes de qué forma tu historia puede ser la historia de alguien en el futuro y van a poder mirar hacia atrás y van a decir, si ella, si él lo superó y logró salir hacia adelante por la fe, yo también puedo. Y esta lista de hombres y mujeres que el Señor nos ha dejado en su palabra deben ser una motivación para nosotros, para renunciar a nosotros mismos, para renunciar a nuestra voluntad, renunciar a todo aquello que no es necesario para en la fe alcanzar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Muchas veces vemos, sí, tuvieron fe, pero esta fe tuvo movimiento, esta fe tuvo acción, esta fe tuvo constantemente buscando, moviéndose, alcanzar, moviéndose ¿hacia dónde? Hacia un terreno difícil, hacia un terreno incómodo, hacia unas áreas que tú deseas, Señor, humanamente esto no tiene lógica. Pero en la lógica y en el plan de Dios y propósito de Dios, en el día de hoy son un testimonio de fe para nosotros seguir hacia adelante y decir, sí, Señor, yo también renuncio. Y ese es el deseo de Dios para nuestras vidas, que nosotros podamos negarnos a nosotros mismos, tengamos el mismo sentir que Cristo Jesús tuvo en la cruz por nosotros. Él tenía su propia voluntad, Él pudo escoger, pero Él escogió la cruz. Él escogió la voluntad del Padre. ¿Para qué? Para salvarnos, porque había algo mayor, había algo más grande por alcanzar, que era más preciado que hasta su propia vida, y estuvo dispuesto a entregarla y a darla por nosotros. Yo no sé cuáles son las áreas que quizás en tu vida tú tienes que decirle al Señor, hoy yo renuncio también, hoy yo renuncio también. Y créeme, no es fácil renunciar. No es fácil renunciar, no es fácil tú negarte a ti mismo, no es fácil tú negarte a lo que todo el mundo hace o a las decisiones que todo el mundo toma o a vivir de la misma forma que todo el mundo vive. No es fácil. No es fácil continuar hacia adelante en medio de las pruebas, en medio de las situaciones, en medio de la adversidad, en medio de la enfermedad, en medio de las situaciones económicas que puedas estar pasando, en medio de los problemas familiares. No es fácil tú mantenerte en pie y seguir hacia adelante. Pero nos negamos a nosotros mismos, nos negamos a mantenernos también en ese lugar de queja, de lamento, de quebranto y escogemos la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta, es agradable, es buena, es agradable para nuestras vidas. Sí, vamos a enfrentar momentos de adversidad, vamos a pasar momentos de dificultad por causa de nuestra fe, pero también hay una promesa con ella, la promesa de que Él ha dicho que va a estar con nosotros hasta el final de nuestros días, la promesa de que la obra que Él
Él comenzó en nosotros, Él la va a perfeccionar, la va a terminar. Y mientras pasamos estos tiempos difíciles, mientras experimentamos momentos donde nuestra fe es puesta a prueba y seguimos renunciando a nosotros, mayor es el depósito de la presencia de Dios. Mayor es la obra de Cristo y la evidencia y el obrar de Cristo en nosotros. Que quiere decir que cada día será más Cristo en nosotros y menos nosotros mismos. Pero conlleva ¿qué cosa? A una renuncia. A una renuncia. Y esta es la parte que no todo el mundo quiere. Todo el mundo quiere la gloria, no quiere morir a nada. Queremos recibir todas las bendiciones de Dios, las promesas de Dios, pero muchas veces no estamos dispuestos a morir. No queremos que nadie toque nuestro corazón y esas áreas de nuestro corazón que no queremos aún rendir. Pero esas son las áreas que Dios quiere perfeccionarse y son las áreas que Dios quiere. ¿Para qué? Para hacer una obra completa en tu vida y poder llevarte a nuevas cosas, a nueva temporada, a nuevas experiencias, a una nueva vivencia, a una nueva madurez, a un mayor crecimiento en el Señor. Porque ¿sabes algo? Todas estas experiencias, todas nos llevan a ¿qué cosa? A aferrarnos al Señor y nos llevan a una madurez. Nos llevan a que no seguimos pensando de la misma forma que pensábamos antes. Nos llevan a no seguir pensando de esa forma de estar quejándonos, de estar angustiados todo el tiempo y estar como que buscando qué vamos a hacer y desesperados. Nos lleva entonces a qué cosa? A una confianza mayor en el Señor. Nos lleva a una madurez, nos lleva a tener una paz verdadera, porque la palabra nos dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tú quieres la paz de Dios, la verdadera paz, tienes que perseverar en el pensamiento de Dios. Si quieres perseverar en el pensamiento de Dios, tienes que conocer la palabra y tienes que renunciar a la forma que tú antes pensabas y antes vivías por el pensar de Dios para que realmente puedas entender y experimentar esa paz que viene de Dios. Pero son a veces esos momentos donde nosotros no queremos renunciar a nuestra forma de pensar. Tenemos argumentos, tenemos nuestras fortalezas en nuestra mente, en nuestro corazón, que no queremos entregar, que no queremos que nadie toque. No queremos entregarlas y presentárselas delante del Dios, de un Dios todopoderoso. Y yo creo que el deseo de Dios es que Él seguirá haciendo su obra en tu vida y en tu corazón. Pero para eso necesitamos darle espacio y tenemos que decirle, Señor, si yo quiero, yo estoy dispuesta a renunciar, yo estoy dispuesta a renunciar a lo que sea por seguirte a ti. Yo estoy dispuesta a renunciar a mí misma. Estoy dispuesto a renunciar a mí mismo. Estoy dispuesto a renunciar a los no puedo. Estoy dispuesta a renunciar a la palabra que me dice que es imposible. Estoy dispuesta a renunciar a ese sentir de estar en derrota. Renuncio a lo que es fácil. Renuncio a la comodidad. Renuncio a tomarme lástima y a verme de una forma inadecuada, no de la forma que Dios me ve a mí misma. Es ese renunciar. ¿Para qué? Para aceptar entonces esa frescura de Dios para tu vida y esa perspectiva diferente que es una perspectiva de fe y confianza en Dios. Dios quiere que tú hoy renuncies, pero la renuncia es para que tú puedas entonces aceptar por la fe su plan y su propósito para tu vida. La renuncia no es simplemente porque voy a renunciar y se escucha bien espiritual. No, es una decisión en tu corazón. Es una decisión de decirle, Señor, yo quiero renunciar a todo lo que no proviene de ti. Yo quiero renunciar a todo aquello que no es tu voluntad. Porque por la fe yo quiero caminar en tu voluntad. Por la fe yo quiero alcanzar tus promesas. Por la fe yo quiero conquistar lo que tú has dicho que yo debo conquistar. Por la fe yo voy a entrar a la guerra. Por la fe pasaré quizás momentos de adversidad y momentos de dificultad. Pero por la fe yo veré tu promesa. Por la fe yo veré tus promesas. Por la fe voy a ganar esta batalla. Por la fe. Por la fe. Pero conlleva la fe renunciar. Renunciar a aquello que no proviene de Dios. Renunciar muchas veces a nuestros sueños, a nuestros anhelos. O a veces hay cosas que son el sueño de Dios, pero a veces no es el tiempo. Y a veces es que lleva a renunciar a ese sentir de decir, Señor, yo quiero que esto sea ahora, yo quiero que esto sea mañana. Y Dios dice, no, falta todavía, no estás preparado, no estás preparada para eso. Así que en el día de hoy,
Hay una invitación de parte de Dios a que tú puedas darle espacio para que Él, su presencia, examine tu corazón y pueda darle ese espacio para tú evaluarte con la ayuda del Espíritu Santo esas áreas que aún debes rendir, que tú debes renunciar en el día de hoy por seguir la voluntad de Dios, que tú debes entregar y renunciar en el día de hoy por vivir realmente en lo que es la fe. Estos hombres hicieron grandes cosas en el nombre del Señor, pero conllevó una entrega, conllevó una separación, conllevó un sacrificio. Y a veces decimos que creemos, pero no estamos dispuestos al sacrificio. Y ese sacrificio es nuestra voluntad, ese sacrificio es nuestra vida, es rendir nuestra voluntad por la voluntad de Él. Es ese creer de que el plan de Dios para tu vida es mejor que tu plan. Es creer que sus pensamientos son mejores y son más altos que los nuestros. Es creer que lo que Él ha pensado para nosotros es mejor que lo que nosotros estamos planificando y que nuestra visión de nuestra vida. Así que en el día de hoy yo te invito a que tú puedas renunciar. Yo tuve que renunciar a muchas cosas y todavía estoy en un proceso de renuncia, porque ustedes creen que esto es más que un día. No, esto todos los días hay que morir a uno mismo. Todos los días hay que renunciar a muchas cosas por seguir la voluntad de Dios, por seguir el sueño de Dios, por vivir en la fe. Porque muchas veces decimos yo tengo fe, pero tan pronto vemos, nuestra vista comienza a ver las cosas de una forma diferente, comenzamos a renegar y empezamos entonces, viene el momento, viene la crisis y viene toda esa cosa que nos estremece, que no sabemos qué vamos a hacer. Y estamos corriendo de un lado para otro buscando a ver qué va a acontecer y qué va a pasar. Pero si realmente tenemos fe, esos son los momentos en que cuando estamos viendo las cosas que son diferentes, podemos permanecer en pie y en firmeza con la palabra que ya Dios nos habló. Y declararla y ponernos en acuerdo con Dios en declarar lo que Él ha dicho sobre nosotros. Yo creo que muchas veces fallamos en que no creemos, pero no entramos en acuerdo con la palabra de Dios. Y hay que entrar en acuerdo con la palabra de Dios. Hay que entrar en ponernos en hablar lo mismo. Que si Dios dijo esto, tú repitas lo mismo. Y muchas veces Dios nos dice algo y nosotros estamos repitiendo algo que es contrario a lo que Dios nos dijo. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra mirada en la adversidad, hemos puesto nuestra mirada en lo que está pasando y lo que está aconteciendo. Pero en el día de hoy hay una invitación: renuncia a hablar de esa forma, renuncia a hablar contrario a lo que Dios ha dicho y a la voluntad de Dios para tu vida, y comienza a entrar en acuerdo con su palabra y a declarar lo que Él declaró sobre tu vida. Pero tienes que renunciar, tenemos que estar dispuestos a renunciar. Y yo digo, esto duele. Estos son procesos, son cosas que nosotros no quisiéramos ni hablar, no quisiéramos que nadie supiera, son cosas que a veces uno quisiera que nadie se enterara de lo que esté pasando. Pero son tiempos que cuando tú tienes la humildad de reconocerlo, créeme, Dios se hace fuerte en tu debilidad y vas a poder seguir hacia adelante en lo que Él ha dicho sobre tu vida y en lo que Él ha dicho que quiere hacer contigo. Pero tenemos que estar dispuestos a renunciar y exceder todas nuestras áreas de nuestra vida delante del Señor. Estos hombres lo hicieron, estas mujeres lo hicieron. En Hebreos 11 lo vemos en la palabra. Y en el día de hoy son un testimonio de fe para que nosotras también, en el nombre del Señor, caminemos a favor de su palabra para nuestras vidas. Y yo quiero compartirte algo mientras queremos orar por esta palabra para que el Señor sea tocando nuestras vidas y nuestros corazones, para que en el día de hoy realmente podamos renunciar a todas esas cosas que realmente no provienen de Dios, que no son voluntad de Dios, y que podamos realmente vivir en la voluntad de Dios, vivir en su propósito, vivir deseando cumplir su palabra y por la fe caminar hacia ellas. Esa debe ser nuestra oración en el día de hoy. Y yo quiero compartirte algo que yo tengo escrito aquí. Esto no tengo realmente aquí la música, simplemente es la letra. Pero es una canción que hace varios años el Señor en un momento dado me dio, mientras yo estaba escudriñando la palabra de Dios, disculpen. Y
quiero cantarle un cantito de esta canción y vamos de una vez, vamos a orar. Vamos a orar juntos y vamos a tener este tiempo de adoración al Señor. Y dice esta canción, se llama Hombres de Fe. Está basada en este capítulo, en Hebreos 11. Y les quiero realmente cantar un pedacito nada más. Dice: es la fe, la certeza de lo que se espera. Es ver lo que aún no ha ocurrido. Por la fe ofreció Abel su ofrenda. Por la fe Abraham recibió la promesa. Y Moisés cruzó el mar. Estos son los hombres de fe que recibieron las promesas de aquel que los llamó. Su nombre es fiel. Estos son los hombres de fe que recibieron el galardón de Dios, porque se atrevieron a creer lo que no podían ver. Mientras tengas fe, el mar se abrirá, los montes se moverán. Mientras tengas fe, lo imposible ocurrirá. Mientras tengas fe, mientras tengas fe, el mar se abrirá, los montes se moverán. Mientras tengas fe, lo imposible ocurrirá. Oh Señor, en esta noche, oh Dios, recibimos tu palabra, Dios, en nuestras vidas y en nuestros corazones. En esta noche, oh Dios, tomamos la decisión de renunciar a todo aquello que nos aleja de vivir una vida de fe, todo aquello que nos aleja de vivir una vida de plena confianza en ti, aún en medio de las adversidades y aún en medio de las pruebas. En el día de hoy escogemos renunciar a la comodidad. Escogemos renunciar, Dios, a nuestra voluntad. Escogemos renunciar a nuestra forma de pensar. Escogemos, Señor, renunciar a todo aquello que nos aleja de tu propósito, Dios, y de aquello que es lo mejor para nuestras vidas, Señor. Escogemos, Señor, vivir una vida de fe, como estos hombres, Señor, y mujeres que están aquí, Señor, en este capítulo de Hebreos 11, que son destacados por una vida de fe. Pero fue una vida que tuvieron que enfrentar momentos difíciles. Fueron vidas que tuvieron que enfrentar adversidad, persecución, ser perseguidos por sus enemigos, ser acorralados, pasar momentos de extrema angustia, momentos de adversidades, momentos de enfermedad, momentos, oh Dios, que realmente fueron hasta incluso rechazados por su fe. Fueron perseguidos por su fe y muchos incluso dieron su vida por la fe, oh Dios, en ti. Así que, Señor, ayúdanos, Señor, a renunciar, oh Dios, a nosotros mismos, a renunciar, oh Dios, y escoger, oh Dios, vivir una vida en tu voluntad. Escoger todos los días, Señor, tu voluntad. A renunciar a todo aquello, Señor, que nos hace dudar, que nos hace vivir una vida de temor, a vivir una vida de angustia, preocupación, Señor. Que podamos realmente, oh Dios, escogerte a ti, escoger una vida de fe, escoger una vida de confianza, una vida, oh Dios, que persevera en ti en medio de la adversidad, oh Dios. Vida, Dios, que escogen, oh Dios, tu voluntad, Señor, por encima de cualquier comodidad y por encima de cualquier otra cosa, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a siempre escoger tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a renunciar a todo aquello, Dios, que nos aleja de tu propósito, que nos aleja de tu palabra, que nos aleja de vivir una vida de fe y de confianza en ti, Señor.
Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, oh Dios. Te pedimos, Dios, que seas tú ayudándonos, Señor, a que tu Espíritu Santo nos escudriñe, nos diga esas áreas que aún debemos rendir en nuestras vidas y en nuestros corazones, oh Dios, para poder realmente vivir en tu voluntad, vivir por la fe. Vivir por ti, vivir en la fe en ti, Señor. No vivir sujetados a nuestras emociones, no vivir sujetados a lo que pensamos, no vivir sujetados a lo que estamos viendo, no vivir sujetados a las voces, Señor, que nos pueden venir a amedrentar, a decirnos, Señor, que es imposible, que no se puede, que a tratar de poner duda en nuestras vidas y en nuestros corazones. En este día renunciamos, Dios, a todo aquello, Dios, que no proviene de ti. Y escogemos, Señor, tu voluntad. Escogemos tu pensar, que es bueno, Señor. Escogemos tus pensamientos, Señor, que son mayores que los nuestros. Escogemos, Señor, tus pensamientos, que son buenos, son agradables, Señor. Escogemos tu voluntad, Señor, que es perfecta para nuestras vidas, Señor. Escogemos vivir por fe, Señor. Escogemos vivir por fe y a no vivir por vista, Padre. Te lo pedimos, Señor, en esta hora. Te lo pedimos, ayúdanos, Espíritu Santo. Fortalece nuestras vidas, fortalece nuestros corazones, fortalece nuestros pensamientos, fortalece nuestra fe en este día, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y entramos, Señor, en comunión contigo, en acuerdo, Dios, en declarar lo mismo que tú has declarado sobre nuestras vidas, Señor. A declarar tu palabra, a declarar lo que tú has dicho, Señor, y a declarar tus promesas, Señor. Y en la fe, Señor, verlas ya cumplidas sobre nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, por el poder que tu palabra imparte a nuestras vidas, Señor. Porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es la que produce cambios en nuestras vidas y tu palabra es la que nos inspira a seguir hacia adelante y a conquistar en tu nombre, Dios, lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Porque tu voluntad es mejor que la nuestra, Señor. Por eso en el día de hoy escogemos tu voluntad y renunciamos a la nuestra, Señor, porque tu voluntad, Señor, es mejor. Te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Le damos gracias al Señor por esta palabra. Gracias, Señor, por su presencia. Y nada, espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida y que tome la decisión. Porque eso son decisiones. Renunciar a nuestra voluntad por escoger la voluntad de Dios es una decisión. Y yo espero que tú puedas escogerla en este día. Y que todos los días te afirmes en esa decisión. En una vida de renuncia. En una vida de entrega. En una vida de fe. En una vida que sigue hacia adelante aún en medio de la adversidad. Creyendo que verá todas las promesas del Señor sobre su vida cumplidas. Así que sean bendecidas en esta noche. Gracias por acompañarme y, como siempre les digo, hoy puedes decidir que el gozo del Señor sea tu fortaleza. Bendiciones a todas. Bye.